Y disfrutante, veis que tengo un cambio de imagen, ¿no? Os lo dije que este próximo vídeo iría con cambio de imagen. Y también os dije de qué iría. Iría de un unboxing. Comentaba que había adquirido un kit para hacer un Google Assistant de AI. Me canso, no sé decirlo bien. Es Artificial Intelligence Yourself. El rollo de do it yourself, pero aquí para inteligencia artificial. Ya lo veremos, a ver lo que trae y todo. Y un día haremos el vídeo de cómo funciona. Pero he adquirido algunas cosas más y sin más dilación vamos a ir abriendo una pequeña caja a ver qué trae. Bueno, antes mi pequeña amiga. Y a ver qué tenemos por aquí. Bueno, otra caja. Caja dentro de otra caja. ¿De qué se trata? Esto es una carcasa, cables, tal. Y entonces esto, si no me equivoco, es una Raspberry Pi 0. Una Raspberry de las chiquititas. He comprado el kit con carcasa para montarlo. Algún día tendremos que hacer también alguna cosa con esto. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Estos son dos Pi Pico, dos Raspberry Pi Pico, la más simple que hay de Raspberry. Pero también para ver qué se va a hacer, esto se puede utilizar como microcontrolador. Tiene agujeritos, pines para conectarle dispositivos y seguramente también lo probaremos algún día. Seguimos. Esta es otra Raspberry Pi 0, como la de antes, pero sin la carcasa, sin el kit. Esta es una suelta. Otra caja. Vamos a ver. Esto es, pues, una caja con ventilador, algún disipador. Y es para meter aquí dentro una Raspberry Pi 4. Exactamente la que nos queda aquí. Esta. La más potente que hay. La que tiene 8 GB de RAM. Comentaba en el último vídeo que la he pedido para comprobar si se nota en el rendimiento, ya que queremos que vaya mejor que nuestra Raspberry Pi 400. Esta Raspberry Pi 4 la probaremos, haremos algunas pruebas parecidas a las que hicimos con la Raspberry Pi 400, a ver qué tal se comporta. Bueno, dejamos esto por aquí y vamos a abrir caja grande, con el libro gordo de Petete, que era grande. Y aquí tiene que venir nuestro kit de Google Assistant. A ver si es así. Amigos, portfolio. Y tenemos esto. Ah, esto es muy interesante. Es como un Arduino 1, pero que trae incorporado en la placa ya Wi-Fi. Lo tendremos que probar también. Un joystick como el que teníamos en la torreta. Esto es un buzzer, pero ya preparado con los pines. Esto es para montar una cámara o un motor, no sé, lo que sea. Cables Dupont sirven para conectar los dispositivos a las placas, Arduino. Cables Dupont de otro formato, más largo. ¿Esto qué es? Un micrófono de alta sensibilidad. Es como lo que tenía en la cajita que se abría sola. Ahí hay un micrófono como este.
Esto es un motor, un servomotor, pero de más calidad que los que tengo montados en la caja y en la torreta. Este es un poco de mayor calidad, para hacer algún experimento más. Esto no tengo ni idea de lo que es. Otro booster. Sí que hay cosas aquí, ¿eh? Y por fin, aquí está. Aquí está. El Voice Kit. El Voice Kit para hacer el Google Assistant de Google. Ya, ahí, ¿cómo lo diremos? Bueno, Artificial Intelligence Yourself. Do it yourself intelligent speaker. Vamos a ver. Voice Kit. Made by you with Google. Aquí para abrir. Y aquí lo tenemos. Os comentaba en el otro vídeo que se hace con una cajita, hay que montar como una cajita de cartón. Y está. Aquí vemos que trae el altavoz. Bastante grande. Cables para conectar. Pues en principio se tiene que montar sin soldar nada. Está preparado para no soldar. Esto para la caja. Aquí importante. Importante. El cerebro de todo. Vamos a ver qué tipo de plaquita es. Vemos que tiene aquí el GPIO. Bueno, pues se parece a la Raspberry Pi 0, pero no sé si es exactamente eso. Vamos a compararlo. No es igual, desde luego. De tamaño sí, pero por lo demás es bastante diferente. Parece hecha posta. Esta placa parece hecha posta para este proyecto. Sí, aquí pone Made by you with Google. A ver si lo saco bien. Bueno, no lo enfoca bien, pero es una placa hecha a propósito para este proyecto. Esta plaquita. Bien. Vamos, la Raspberry 0 por ahí. ¿Esto qué es? Ah, amigo. Esto sí. Esto sí. Esto sí es la Raspberry. Esta sí es la Raspberry. Ahí la tengo. Esta sí es la Raspberry. ¿Veis? Es una Pixel. Y lo que pasa es que viene con este, que sí está hecho adrede para este proyecto. Es como un hub. Se conecta al GPIO para, seguramente luego todo esto está preparado para el cableado, como decíamos, sin soldar nada, sin tener que soldar nada, poder conectarle los altavoces, el botón y todo lo que haga falta. Esto es, amigos. Entonces tiene una Raspberry Pi 0 y este hack específico para el Google Assistant por voz. Vamos a dejar aquí. Instrucciones.
aunque realmente las instrucciones detalladas para completar el proyecto están publicadas en internet. Yo las estuve viendo, ojeando un poco antes de comprarlo, en inglés, eso sí, pero bastante bien explicado. Hay que saber inglés, pero bastante bien explicado, y creo que llevaremos con éxito el proyecto. Y por aquí tengo esto, que es el botón que irá encima de la caja determinada. Y finalmente el cable USB para alimentarlo. Bueno, eso es todo. No sé si abrir un poco esta vez. Eso es todo. Muy chulo. Vamos, muy chulo cuando esté hecho. Ahora mismo aquí son 4 cartones y nuestras tarjetitas, las amigas. Pero esto es así que ya lo podéis imaginar, ¿no? El próximo vídeo va a ser probando el Google Assistant. Esperemos que nos salga bien, que completemos el proyecto con éxito y que podamos hacer nuestro vídeo funcionando el Google Assistant Kit potenciado por Raspberry Pi. Amigos, hasta un próximo vídeo. Eagle, we got you now. It's looking good, over.